You recently retired, right? El Hubiera Podcast. Reescribimos tus películas sin talento literario. Always been a chain smoker? Yeah, there are such devils. Recent. Comenzamos. Amigos y amigas del Hubiera Podcast, bienvenidos a su quinto episodio de su programa de cine favorito, El Hubiera Podcast. Y como siempre, cada semana aquí cuento con la agradable presencia de mi hermano Hugo Mena. Hugo, ¿cómo estás? Hermano, estoy muy bien, muchísimas gracias. Estoy muy feliz, muy contento, ya listos para grabar, después de haber tenido una pequeña situación, pequeño contratiempo en la fecha de grabación, pero ya estamos aquí, reunidos, preparados para desmenuzar una cinta del 2001. ¿Y tú, hermano, cómo estás? Me encuentro muy bien, muchísimas gracias. Muy buenos días, tardes, noches, sea la hora que nos estén escuchando, queridos amigos de El Hubiera Podcast. Pues me encuentro bien. Es agradable estar aquí en este recinto. Esperando que sea la última vez que estemos en este recinto. Ya ni quiero dar noticias, ni quiero hablar acerca de lo que pueda ocurrir con el programa, porque la temporada pasada fue lamentable y tormentosa y todo todo se modificó, pero parece, todo pinta, todo apunta a que esta temporada va a ser por lo menos la temporada en la que nosotros nos vamos a divertir más y que ya va a tener más forma la producción. Por lo menos quiero compartirles, amigos, amigas del Hubiera Podcast, que en lo personal me ha estado resultando más que agradable el resultado audiovisual que hemos tenido, sin tomar en cuenta ese pequeño bloque en el primer episodio el de en medio, esos 20 minutos. Ajá. En donde no hay nada de video. Pero, hermano, en esta ocasión vamos a hablar de una película que nos solicitaron que si podíamos hablar de ella. Una persona muy especial nos pidió a ver si podíamos hacer algo. No. De ese tipo de ese tipo de especial, no. Okay. Muy, muy especial, pero no ese tipo de especial. Y no, tú supongo que sí. Y quiero esperar que sí. Si no, ya sé el trabajo importante que realizan. ¿Y por qué ganaste la custodia de mis sobrinas? Tiene un trabajo muy pesado que hacer contigo. No, una película del año 2001. Protagonizada por un actor que tiene una gran calidad histriónica, ha tenido y ha demostrado su calidad con papeles, con personajes, algunos un tanto complicados, algunos que no requerían como tanto esfuerzo actoral, pero él lo hizo de sobremanera, como es el caso del Guasón en la película de Batman de Tim Burton. Y ganador del Oscar. La cinta de Mejor Imposible. Ajá, así es. Y que por alguna razón, motivo, circunstancia le han estado ofreciendo películas que representan esta locura, ¿no? Distintas locuras, no esta locura, porque no hay una particular, pero que ha representado distintas locuras. De hecho, participó en una película que se llama Atrapado sin salida, One Flew Over the Cuckoo's Nest. Bastante interesante la película. Locos de Ira con Adam Sandler. Locos de Ira, Antes de partir, The Bucket List con Morgan Freeman. Que se me figura, tenemos a nuestra versión mexicana con Jorge Falcón y sus 1000 caras. Sí. Es que Jack Nicholson interpreta muchos personajes y también nada más lo ves más peinado, despeinado en una cinta u otra, entonces... Hace más cosas de lo que hizo Jorge Falcón, pero sí, normalmente tiene los mismos gestos. Que también hay una cinta, se me fue su nombre, en donde es todo un Casanova, es un sugar daddy. Ajá. Y al final se enamora de la mamá de una de sus novias. Que dice que él es un experto en seducir a mujeres de 20 años, lo ha hecho por más de 20 años, entonces está muy interesante, nada más que se me olvidó el nombre de esa cinta. No, eso no la recuerdo, no la había visto. No la he visto, no me viene nada a la cabeza ahorita que mencionas eso. Solo me viene a la cabeza una película que ni siquiera quiero mencionar, que es Cómo ser un Latin Lover.
No, pero ahí no sale, ahí no parte. Ahí no sale y tampoco es que sea una gran película. No sé ni por qué la vi. Ok. Pero lo tengo presente en mi cabeza. Pues esta cinta del año 2001, Asesino Oculto fue su nombre aquí en México. Tiene su traducción literaria que sería El Juramento. Ajá. Pledge. Pledge. Ajá. El Juramento, también tuvo otros nombres. Denme un segundo. Como Código de Honor. Ajá. Por la promesa que hace a la familia de la primera víctima que sale en pantalla, ¿no? Porque hay otras víctimas en la historia. Que ya conforme va resolviéndose, o bueno, va desarrollándose más bien el meollo de la película, empiezas a notar de que pues está persiguiendo a un asesino serial, ¿no? Sí, así es. Que él es el único que está como comprometido con esta historia, con para él, bueno, para las demás personas, para los demás policías, este supuesto asesino serial, y él sabe que es un asesino serial, y de hecho a lo largo de la historia se va notando como su compromiso, de por sí él ya se nota inestable desde que él ya está en este proceso de jubilación, él ya se nota muy inestable, pero se nota como él, a pesar de que él compra su historia, él sabe lo que está pasando, le carcome porque no hay tantos elementos de dónde agarrarse él mismo dentro de su investigación. Solamente lo que ha visto, lo que ha vivido y lo que él nota en su trabajo en la gasolinería y en esta tienda es lo que lo van llevando al borde de la locura, pero no va viendo como tal más pistas. Él no va él como que intenta encontrar las pistas y él las va construyendo, ¿no? De hecho, por eso al final el conflicto tan grande con la mamá de la niña, porque bueno, ahí él la utiliza como un cebo, pero a lo largo de toda la historia la ha estado utilizando como un cebo durante toda la historia. ¿Qué vas a decir? Ok, hace ratito le hacía mención justamente a Hugo de que cuando me puse a investigar un poco acerca de esta cinta, justamente el cebo es el nombre de una cinta de 1958 de la cual está basada la historia de esta película. Esta película fue una solicitud del gobierno, bueno, fue una colaboración entre España, Suiza y Alemania, donde el gobierno suizo quería una cinta en donde, o sea, fue patrocinada por el gobierno suizo, y ellos querían una cinta que retratara parte, como que dar una lección moral hacia los niños y el no acercarse a desconocidos. Era lo que ellos buscaban. Se acercan justamente con Friedrich Dürrenmatt, quien es el autor, el escritor del guión de esta cinta, en lo cual en esta cinta del cebo, o su traducción del nombre en alemán, que es sucedió a plena luz del día. Wow, sí. Sí, es que el nombre es Hetschach am Hilletem. No esperaba que lo dije, te lo agradezco que lo hayas dicho. Lo intenté. Pero con respecto a lo de la traducción del nombre de la película, me doy cuenta que no solo destroza nombres de películas en Estados Unidos, que vienen de Estados Unidos, sino también las alemanas. Sí, aunque, ¿cómo dices que la traducción? Sucedió a plena luz del día. Sí, en español no es tan bueno el nombre, ¿no? Entonces, el cebo pudiera ser. Que Asesino Oculto tampoco digamos, en el caso de esta cinta, no sé todavía el Juramento. No, tampoco. Código de Honor, esa todavía como que me da un poquito más, ¿no? Aunque Código de Honor me hace referencia más como a soldados, como Marines. La película de Cuestión de Honor, en donde sale Robert De Niro y Cuba Gooding Jr. Ajá, sí. Así que también muy buena. Sí, me imagino como más una película de soldados. El Juramento, no sé, sí, me cuesta un poquito de trabajo porque Asesino Oculto sí hace un tanto referencia a lo que estamos viendo en pantalla, porque al final de cuentas es un asesino que solo el personaje principal es quien está convencido de su existencia, porque incluso el director, por alguna razón, motivo, circunstancia, no sé si tú lo sentiste así, pero en algunos momentos de la película pareciese que quiere hacernos creer que el mismo Jack Nicholson es el asesino. Que, por ejemplo, bueno, mencionando un poco del director de esta cinta, que es Sean Penn,
justamente un gran actor, por ejemplo, en su interpretación en la cinta de Yo Soy Sam. Ajá. Es su tercer obra, bueno, su tercer largometraje. En la dirección. En los otros dos, si no mal recuerdo, más de que lo que estuve escuchando un poquito antes de hablar de esta cinta, en las otras dos cintas sí tuvo más que ver en parte del guión y de la escritura, aparte de la dirección, y en esta no, nada más se encarga de dirigir esta cinta. Ok, sí me gustaría como hacer mención a este ejercicio de la dirección, porque nosotros podemos, con lo que me platicaste previamente, no sé cómo haya sido la primera película, posteriormente la novela que surge basada en el guión de esta primera película, y después esta película que es basada en el libro que está basado en una película. Ajá. No sé qué tanto esté orientado realmente a Jack Nicholson, bueno, al personaje principal, la historia, porque si te fijas, esta película se desatiende en muchos momentos de muchas cosas alrededor, y lo que busca es retratar la locura y lo que está viviendo el personaje de Jack Nicholson. Su obsesión, qué tanto lo está viviendo, pero también siento que a momentos el mismo director, dentro de las tomas que hace, incluso puede parecer que se olvida un poquito de la locura, como cuando están comprando el vestido. Cuando están comprando el vestido rojo, se me hace que se pierde por completo Jack Nicholson, como de su ejercicio de investigación. No hace el vínculo, pareciese que está como, incluso él olvida lo que está haciendo en algunos momentos. Y esto me desconectó a ratitos de lo que es la historia. Entiendo la razón, el motivo y la circunstancia por la cual pues el personaje del asesino no tiene como tanta relevancia. O sea, sí tiene relevancia pues, pero no se enfoca en este asesino. Entonces a momentos sí me pareciese que incluso Sean Penn no logra entender lo que busca hacer en la película. No sé, me pareció que en este ejercicio de querer como generar intriga y querer como introducirnos en la locura, no alcanza a hacerlo del todo bien. Por ejemplo, la escena en la que dice que va a ir a la iglesia, que no es tan desacertada. O sea, de verdad me agrada el hecho de decir, ok, eso está fabricando en su cabeza, ya él está un tanto retorcido, porque solamente fue a la iglesia. ¿Por qué estás así? ¿No? Su principal sospechoso pues sí es el padre. Pero ¿por qué estás así? ¿Por qué te pones así? Y entonces entra como loco, sale como loco, pero no alcanzas a hacer como tanto el retrato de la locura con la cámara. El retrato de esta obsesión con la cámara no lo alcanzo a sentir tanto. Cuando llega a la iglesia, que se imagina que está la niña ya muerta, esa escena me gustó bastante. Esa parte de esa secuencia cuando él llega a la iglesia se me hace muy buena. Sí alcanzo ahí a sentir la locura, pero hay momentos en los que no, en los que siento que se pierde un poquito el mismo director en querer como confundir un poquito a la audiencia. No sé si lo que él buscaba era hacerlo, este ejercicio de no saber quién es el asesino. No, voy a confundirte un poquito, quiero que sientas ese suspenso, pero al mismo tiempo quiero que te enfoques en el personaje principal. Siento que Sean Penn no alcanzó a cuajar esa idea, a lo mejor que tenía en la mente, porque justamente, digamos, en esta cinta, pues nos deja con el final abierto, ¿no? A final de cuentas sí te muestran como que el desenlace de qué es lo que pudo haber sucedido con el asesino, pero notas la espiral que tiene Jack Nicholson a perderse en la locura, pero no te da un cierre, ¿no? Te lo deja inconcluso, cosa que, por ejemplo, en el caso del libro del cebo, todavía en la parte final tiene como un desenlace en el cual termina de ya como brindarle un poco la paz a nuestro protagonista, pero él sigue con la incertidumbre, y ya ahí yo noto que si hubiera hilado esta idea que la vamos a presentar ahorita en uno de los escenarios, hubiera terminado, no sé, como que de notar que nuestro personaje sí de tiro se desconectó de la realidad. Ok, mira, a mí sí me agradó
esa última escena en donde él ya está desconectado por completo, creo que ahí es donde se nota precisamente qué es lo que quería Sean Penn en su cinta, en su historia, y se nota qué es lo que él más bien es lo que quería, que es lo que él buscaba, demostrar esta locura. Siento que con algunos hilos de la historia no alcanza, pareciese que él no entendía que es ahí a donde quería llegar. Creo que logra decirte que el asesino sí es el padre, porque su mamá no encuentra los chocolates. O sea, esos detalles sí te alcanzan a demostrar que sí él era el mago, ¿no? El asesino. Sin embargo, siento que más allá de que no logre ser un final como bien construido, para mí tiene más que ver con esta desconexión que tiene el mismo director en no saber qué hacer con su historia, en no saber en qué parte de los personajes o en qué enfocarse principalmente para que no pareciese como todo tan separado, para que pudiera amalgamar. Exactamente, ese era el concepto que estaba buscando. Que por ejemplo también a mí me gustó la cinta es buena, es muy buena, tiene sus detalles, como ya lo habías mencionado, en cuestiones de dirección, a lo mejor de conectar a la audiencia, pero se me hace muy extraño. Es una cinta que costó $35 millones y nada más recaudó 29. Uy, para que una cinta pueda resultar como no un éxito, pero que financieramente pueda funcionar y que el estudio diga, ok, salimos tablas, tiene que recaudar el doble. Mínimo. Y ya de ahí del doble ya es ganancia. Entonces, que sea menos a la inversión es de verdad un fracaso. Más que un fracaso es... Y siendo que tenía una aceptación aproximadamente, no me acuerdo si 76 o 79 en Rotten Tomatoes, y aparte buena aceptación por parte de la crítica. Entonces, realmente la película había sido catalogada como una película buena, pero no se vio reflejado esto en la taquilla. Y al final los críticos pueden tener como un punto de vista como favorable para una cinta. Puede ser muy buena película, pero si esa película no le gusta a la gente, al final de cuentas estamos bien. Es una industria que depende por completo, como todas, ¿no? Necesita dinero para seguir viviendo. Entonces, si no se logra vender, pues es un fracaso. Que aquí habrá que ver cuál es la razón por la que no logró vender, porque si nosotros la comparamos con éxitos de taquilla de la época, pues estamos hablando de Scream, estamos hablando de sé lo que hicieron en el verano pasado, leyendas urbanas, Identidad, todas estas cintas que son entre terror, thrillers y demás con las que pudo haber competido por el corte de película. No necesariamente es una película de terror, no, para nada, no estoy diciendo eso, pero sí son cintas que a lo mejor con las que se pueden competir estas otras películas. De hecho, cuando yo la estaba viendo, cuando hacías estos retratos, por ejemplo, cuando va el niño en este desfile, que lo voltea a ver y se le queda viendo de una forma muy sospechosa, que pareciese que incluso el director ahí lo que busca es como que creamos que él es el asesino, porque es una mirada muy sospechosa por parte del niño. Entonces, en ese momento yo la vinculé directamente con la película de Identidad, esta película en la que ocurre todo en la cabeza del personaje del asesino. Que por ejemplo ahorita rápido en una revisión, pues se podría decir que hubiera competido en la 74ª entrega de los Óscares. Pues tenía día de entrenamiento con Denzel Washington. Estamos hablando también de Una mente brillante. Entonces por ahí anda. Sí, estuvo Shrek. Es de la época de Shrek. Wow. Entonces sí tenía grandes competidores. Sí, pero no es una mala cinta. Ahorita acaba de salir de cartelera una que no recuerdo cómo se llama, con Liam Neeson,
yo quería irla a ver al cine. Nada más estuvo 1 o 2 semanas en cartelera y la quitaron porque estrenó Calabozos y Dragones. En cuanto estrenan Calabozos y Dragones, sacan esta otra cinta. Era una cinta que se veía bastante bien. Se ve que le invirtieron en producción, pero que pues la competencia, venía Calabozos y Dragones, venía Mario Bros. Entonces dicen, ¿sabes qué? Saca esta película. Bitches. Yo no la he visto. No, es que me sale Jack Black en Ok. TikTok a cada rato. Ok. Después de haber escuchado ese desplante artístico y talentístico de mi hermano. Voy a hacer que Hugo ponga una parte de la canción de Jack Black cantando la canción de... Vamos a agregarlo. A la princesita. Pero solamente va a ser, de hecho, va a ser los gestos, Jack Black, pero tú vas a ser el doblaje. Tú ya vas a ser la voz de él. Amigos, amigas del Hubiera Podcast, es momento de irnos a un pequeño descanso. No sé qué dije. Un pequeño corte. En un momento regresamos. Ahorita regresamos. En un momento regresamos. I can't remember what my parents look like. I used to play bridge with my mother in her bedroom. 例えばツルツルの時は心の平穏を想像しゴツゴツの時は相手のことを心配したりね。 N'aie pas peur, tu risques rien, je suis blessé. Je me suis planqué ici pour me soigner. Ok, tire-toi si tu veux, mais tu risques rien, je te dis. Salut, je m'appelle Quentin, je suis de Montargis. I'm a luck dragon. My name is Falcor. And my name is... Atreyu. And you're on a quest. How'd you know that? You were unconscious. And you talked in your sleep. Not so controlled. Seduces. Not just the prince, but the court, the audience, the entire world. Come on. The fouetté are like a spider spinning a web. Attack it. Continuamos. Amigos, amigas del Hubiera Podcast, ahora sí, en mis 5 sentidos. No es que no haya estado en mis 5 sentidos en el espacio, en el final del bloque anterior, pero estamos de regreso. Segundo bloque, 5º episodio, 5ª temporada. Estamos en el 5-5 del Hubiera Podcast. Esperemos que estén disfrutando. Ahora sí, ya después de haber contextualizado un poquito la película Asesino Oculto del 2001, dirigida por Sean Penn, protagonizada por Jack Nicholson y con una breve aparición, bastante breve, de Benicio del Toro y con Aaron Eckhart, un personaje un tanto odioso. Mickey Rourke sin Botox. Ajá. Muy diferente a su cara en El Luchador y en Iron Man 2. Esta cinta, para nada desagradable, muy interesante, pero que por ahí pudo haber tenido algunos detallitos, pero que sí, el final pudo haber dejado por ahí unos pequeños tragos amargos en algunas personas. A ver, justamente vamos a construir esta parte de la cinta justamente de 1958 de El Cebo, a plena luz del día. No voy a volver a intentar en alemán. Guten Tag. Es lo único que sé que... Iba a ser un mal chiste. Okay. Muy mal chiste. Que tenía que ver con botones. Pero bueno. Sí, no. También sí, hablando de eso, sé decir 9999. Y ya. Ok, entonces, a ver, vamos a ver. En esta cinta justamente del año de 1958, una de las cosas que no le gustó a nuestro escritor fue el final que justamente la producción quiso. En este final, por ejemplo, contextualizamos, sucede prácticamente es lo mismo. Tenemos a un detective que está a punto de retirarse. Se va, sucede el asesinato. Aquí, una de las cosas que se me hizo, no sé, como que me hizo falta, es en la parte de Benicio del Toro. En este caso, en la cinta original, sí hacen confesar al sospechoso. Ok. De maneras más persuasivas. Ok. Entonces, ok. Ya. Me dieron un punch. Un poquito de presión para que nuestro... ahora sí que... Y en este caso, era el testigo. El testigo era un comerciante, el que se encuentra... Bueno, la persona que se encuentra el cadáver es un comerciante. Como él tiene una navaja...
empiezan a sospechar también de él. La policía lo atrapa. Utiliza métodos mexicanos. Métodos persuasivos para obtener la confesión. Él se ahorca en su celda para evitar la condena. Ya después nuestro personaje ya se va a su retiro, vuela en el avión. Ahí es en donde él hace la comparación. Para esto conoce a la amiga de la niña justamente en la investigación previa, ve el dibujo del gigante y los erizos. En el avión encuentra las trufas de chocolate. O sea, ve a una persona comiendo trufas con chocolate y dice, la niña tenía chocolate, los erizos, o sea, como que empieza a hilar la forma, se baja del avión, regresa y quiere reabrir la investigación. Entonces, en este caso, tenemos que, por ejemplo, nuestro asesino es un millonario que es esposo de, era el chofer de una de las personas acaudaladas del pueblo. En sus ataques de ira por cuando salía mal con la señora, era que cometía este tipo de asesinatos. Entonces, tiene un mal día. Y para esto ya conoce a la niña, porque también nuestro detective consigue una tienda. O sea, básicamente sí es muy, muy, muy similar el proceso de la cinta, en donde él consigue una tienda, tiene a un ayudante, el ayudante tiene una hija. Nuestro sospechoso empieza a interactuar con la niña, se enoja con su esposa, y intenta ir a la cacería, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, tenemos que nuestro policía no utiliza a la niña per se, utiliza un muñeco. Ok. Entonces él le tiende una trampa al asesino utilizando un muñeco para que creyera que era la niña, y en el enfrentamiento final, aquí nuestro policía es el bueno y mata al asesino. Ok. En la historia original hace todo un plan. Bueno, la primera versión hace todo un plan. No, supongo que no tiene la ayuda de toda la policía. No, es él solo. Es él solo. Posteriormente, al punto de reunión, quiero suponer, es a donde lleva este muñeco, esta figura sin vida. Y ahí es donde se hace un enfrentamiento. No sé cómo haya sido este enfrentamiento y termina matando al asesino. No sé por qué hiciste énfasis en que es el bueno y que por eso mató a la otra persona, pero... Los buenos matan a los malos. Tenemos que hablar de... Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a hablar acerca de... ¿Qué le pasó a Thanos? ¿A Thanos? Pues mató a muchas personas y después ¿Y qué le pasó a Thanos? Le cortaron la cabeza. Entonces, ¿y quién se la cortó? Thor. Dicen una... ¿Cómo? Mata a una persona... Mata a pocas personas y eres un asesino. Mata a muchas y eres un héroe. Eso lo menciona Chaplin en... El dictador. No, en la que sigue. Creo que es en la del... El rey de Nueva York, el príncipe de Nueva York, algo así. No, Monsieur Verdot. Se llama la película, Monsieur Verdot. Porque el príncipe de Nueva York es con No, es que él tiene una que se llama así. ¿Sí? Sí. Ok. Eddie Murphy. Ajá. Y él, Chaplin es un asesino. Él consigue señoras ya grandes y las mata y se queda con la herencia. Ok. Y al final es un viudo negro. Sí, lo atrapan y en el juicio él da ese discurso diciendo: mata a pocas personas y eres un asesino serial, mata a muchas y eres un héroe, haciendo referencia a a las guerras. Okay. Si eres el que matas a más personas y terminas ganando la guerra, eres un héroe y eres el bueno. Pero hacer una intervención, tienen armas de destrucción masiva. Sí, exactamente, ese es el argumento. Vamos a seguir. A ver, vamos a hablar. Nuestro escenario. Grecia, hermano. Ética. No, a ver. El escenario que planteaste.
el asesino, el héroe se convierte en asesino al matar. No, eso no lo planteaste así. El héroe mata al el bueno mata al malo. Bueno, en este desenlace tenemos un policía, el cual en el caso de la película original simplemente él es el que intenta hacer su investigación por su cuenta, porque ya el cuerpo de la policía no lo apoya. Digamos, aquí tendríamos a lo mejor ¿qué te parece? O sea, el Jack Nicholson, el personaje de nuestro detective, pues es tildado de loco, lo dejan, él intenta hacer su propia estrategia para capturar al villano. En este caso, bueno, es más dramático el de que realmente utilice un cebo humano. Mira, es muchísimo más dramático. Vamos a hacer algo. Vamos a dejar la historia casi como está. Solamente vamos a enfocarnos realmente en la locura de Jack Nicholson o del personaje de Jack Nicholson y que todos empiecen a ver que le está cayendo en esta locura. Vamos a dejar de lado también esta intención, porque en algún momento dentro de los escenarios que tenía pensados era poner a Jack Nicholson como el asesino, porque incluso hay una escena de entrada, nunca vemos al papá de la niña. Nunca vemos al esposo, o la expareja de. Pero llega al final cuando... ¿Cómo pudiste haber hecho eso? Y que ella llega desconfiando del señor. Ella llega desconfiando porque dice, ¿por qué estás utilizando a mi hija para esto, no? Pero en algún momento en mi cabeza fue, es que él era el ex esposo. Por algún momento mi cabeza pensó, él no era como tal ex esposo, era una pareja y él fue el que golpeó a ella. Y entonces ellos creían que había momentos buenos, momentos de lucidez en los que él podía ser la buena persona. Cuando él le dice, nada más estoy planteando esto para descartar esta idea originalmente. Cuando la niña le dice, ya conocí al mago, y las caras que puso Jack Nicholson, a mí me hubiera gustado, no me hubiera gustado, sino más bien yo pensé que, y al pedirle permiso de puedo ir a ver al mago, es como decir, ¿puedo yo verte a ti como siendo el mago? En la película, ¿cómo se llamaba? Una en donde el papá también tenía personalidad múltiple. No sé, ahorita yo estoy pensando en La Ventana Secreta. De la historia basada en la historia de Stephen King. Pero bueno, dejamos eso de lado, ¿ok? Vamos a enfocarnos en la locura. Todos empiezan a desconfiar de él. Incluso la niña ya empieza bueno, la niña es la única que todavía cree en él y todavía lo quiere. La esposa está... no la esposa, la mamá de la niña ya empieza a ver que sí, ya está sufriendo, ya está como cayendo mucho en la locura, pero pues lo sigue apoyando porque él las apoya económicamente, él es una especie de sustento también para ellas, entonces tienen un apoyo mutuo entre ambas partes, pero que al final la policía no diga, te vamos a hacer un favor, que la policía diga, ya está loco, ya déjenlo. Ya no le está haciendo daño a nadie, es un pueblo pequeño, ahí no va a afectar a nadie, que él siga haciendo su investigación. Y entonces utiliza a la niña como cebo, la niña está ahí, Jack Nicholson está esperando, llega la mamá, pero el asesino sabía que Jack Nicholson estaba ahí. Entonces estaba esperando el momento en el cual se podía llevar a la niña. Y el momento en el que llega la mamá. Le dice, vete al coche. Sale Jack Nicholson y le dice, no, espérate, va a llegar el asesino. Y que la mamá de la niña diga, no, ella se queda en el coche, quédate allá. Jack Nicholson empieza a hablar con ella, se están peleando y en ese momento llega el mago y se lleva a la niña del coche de la mamá. Y entonces tenemos una persecución al asesino. O sea, es más que se lo lleve en el coche. O sea, agarra el coche, la mamá dejó las llaves ahí conectadas porque dice, este está loco, nadie va a venir por mi hija. Entonces deja las llaves ahí pegadas para después de pelearse se la lleve. Están peleando ellos, escuchan que se arranca el coche y ellos se quedan ahí. La ventaja, Jack Nicholson también tiene su camioneta, entonces se suben los dos y empiezan a perseguir al asesino. Y entonces tenemos una persecución en la que Jack Nicholson está... él encuentra ya por fin eso que lo estaba desconectando de la realidad, ya apareció, ya está ahí, ya lo está persiguiendo, pero necesitamos que termine la locura. Que por ejemplo, a mí se me ocurre en este escenario que estás planteando que a lo mejor en la carrera policial de Jack Nicholson era un detective de asesinatos y es el único del asesino serial que no pudo resolver.
que por más que intentó no lo pudo resolver. Y nunca le creyeron. Es más, él es el único que creía que era un asesino serial y nunca le creyeron. Y nunca le creyeron. A lo mejor por lo espaciado que empezaron. A lo mejor, imagínate que sea su primer caso. El primer caso, una niña rubia con un vestido rojo, coletas y demás. Pasan 5 años, encuentran otro cuerpo, mismas características. Él los intenta relacionar y dice, no, güey, tienen 5 años. O sea, ningún asesino se espera. No tiene tantos tiempos de espera, de vigilia. Podemos encontrar como otro pretexto porque sí tienen, el FBI sí tiene registrados ese tipo de asesinos. Pero es una película y tenemos que establecer el por qué nuestro protagonista tiene esa locura. Okay. O sea, digamos que es el único asesino que tiene. O sea, se me ocurre que, por ejemplo, digamos, en el caso de la policía, por múltiples razones, el FBI descarta que quieran ayudar a este detective del pueblo. Es que no recuerdo por qué razones en la película no lo toman como asesino serial, además del tiempo. Creo que el hecho de que sean rubias y que tengan el vestido rojo no alcanza a caer como dentro del patrón. Ajá. Bueno, pero por ejemplo, a lo que iba, ¿no? Que por ejemplo, él haya tratado constantemente y que a todas las familias les haya prometido, o a la familia del primer asesinato, les prometió el de resolverlo y nunca pudo porque no había, digamos, material suficiente en ese momento. Después topa con otro asesinato después de unos años, o a lo mejor por las diferentes jurisdicciones. O sea, un asesinato lo hizo en Canadá, otro asesinato, y entonces ya hasta después de tantos años, a lo mejor ya en su retiro, ponle que no sea su hija, que sea su nieta. Entonces, él ya está retirado en Alaska y ¡pum! Empieza a encontrar detalles o sea, encuentra que el primer caso fue a lo mejor todavía unos 2-3 años antes del primer asesinato y empieza a hilar. Aquí es donde empezó, porque ve el cómo empieza a elaborar el asesino su modus operandi, cómo empieza a hacer su firma. Entonces ahí es en donde empieza a hacer esta parte. Dentro de la obsesión, a lo mejor ya nada más vive con su hija que tiene a su nieta. La hija tiene problemas con el exmarido, de violencia y demás. Entonces ahí el abuelo, de repente en una fiesta, así como van que van como a la feria del pueblo donde están todas las ventas, ahí empieza a ver que a la niña alguien se le acerca. Y entonces dice, güey, estoy a punto de encontrar a mi asesino, al asesino. Y ya entonces sucede esta escena donde a lo mejor está peleando con su hija. La hija dice, es que tú estás loco, tú ya estás obsesionado con esto. La hija deja las llaves en el coche, deja a la niña porque ya se quiere ir. Está discutiendo con su papá y en eso, ¡pum!, llega el asesino y rapta a la niña. Ok. Mira, dentro de lo que dijiste hay una cosa que me resulta como que incluso puede funcionar mucho más para hacer que él no haya podido seguirle el hilo y que el hecho de estar jubilado le da como esa facilidad de investigar, que hay asesinatos que no ocurren en Estados Unidos. Uno en Canadá, uno en México, o sea, que es una persona que viaja y entonces empieza a ver dentro de distintos países, no dentro del mismo país, sino en otros países que digan, chis, esto es muy similar. Hasta yo mismo llegué a dudar y entonces eso lo empieza a meter más en su obsesión, ¿no? Y empieza ya a decir, voy a poder cumplir mi promesa y que sea muy curioso. Digo, no significa que los papás de la primera víctima o del primer caso que él no pudo resolver lo hayan perdonado, pero que incluso, no sé, que sería como muy, ahí como una cuestión bastante particular, que ellos digan, nosotros nos acercamos a Dios y ya lo perdonamos. Perdonamos al asesino y tú no tienes que cumplir la promesa. Y que él se enoje más, que diga, es que ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo pueden perdonar eso? ¿Cómo pueden perdonarlo?
Y entonces eso le carga todavía más peso a este personaje, porque dice, ¿cómo puede ser que de una promesa que yo hice a ellos no les importa? Ajá. ¿Cómo puede ser posible que a ellos no les importe ni siquiera ya quien mató a su hija? Y que sí, entonces él empieza como a deschavetarse y tenemos la persecución. Ahora, tengo una salida rápida, fácil, muy sencilla, que nos pudiera hacer que nuestro personaje siga sintiendo, porque es parte como de la magia de esta película. El hecho de que, y lo que a él lo lleva a la locura, él no pudo cumplir su promesa, su juramento, él no lo pudo cumplir. Que él no pueda cumplir nuevamente su promesa. Están en la persecución y se salen del camino el asesino con la niña. Y terminan chocando, oyéndose a la barranca y se muera la niña. Y se muera el asesino. Entonces no lo pudo nunca llevar. Y él a la nunca lo justicia. pudo, o sea, él quería hacer las cosas. Es que tenemos la salida de que él haga justicia por su propia mano y termina matando al asesino, o él no pudo hacer nada y tampoco pudo salvar a la niña. Tampoco pudo hacer y entonces eso lo quiebra. Y entonces él también quiere matarse, o sea, él quiere como seguir el camino y lo detiene la mamá de la niña o ocurre algo. Imagínate que en este caso, por ejemplo, al inicio de la cinta se ve un deteriorado Jack Nicholson. Bueno, hasta esa referencia como que está al principio, sí, que empieza también así, que se ve que se rasca el pie y nada más. O sea, no entiendes esa parte del principio en donde está caminando como en un desierto. Es el final. O sea, ¿es el principio? Es el principio. Pero Por es eso, el final. Sí. Ajá. O sea, pero en el principio está nada más, lo ves a él, nada más ves una parte y ya después te empiezan a narrar la historia. Ya al final, ya hilas esto. Entonces ponle que tengas, que el principio sea un Jack Nicholson a punto de suicidarse. Ajá. Sí. Que tú entiendas y les voy a contar mi historia. Que, bueno, ahí tenemos también parte de la magia de esta película. Es la primera escena en donde él está desconectado y que él de hecho es una frase muy fuerte, porque hasta pareciese que es religioso. Ajá. Porque dice, él va a venir. Y tienes los sobreexpuesto, tienes a las aves que están volando y él, o sea, ahí está él completamente ya loco. Entonces, que tengamos algo así, lo voy a atrapar, lo puedo atrapar. Y que al final no sea él suicidando, él intenta, o sea, que no lo vemos ahí él intentando suicidarse, sino ya sea antes de eso o después de esa parte, que él intente suicidarse. Que él se siente culpable, pero está tan desconectado. No sé, ahí desconozco, no sé si funciona así, que de tan desconectado. O puede ser, sí puede ser. Él primero intenta suicidarse, lo salvan y en ese momento dice, ya no me puedo escapar, no lo puedo atrapar, no sé qué hacer, lo tengo que atrapar. Y entonces se desconecta y es donde ya se pierde de la realidad y él ya ni siquiera intenta suicidarse porque él ya ni siquiera está conectado con la realidad. Estaría interesante. Pero es momento. Hermano, ¿algo que quieras decir antes de que nos vayamos? Pues, amigos y amigas del Rivera Podcast, ahorita en un momento regresamos. Vamos a un pequeño descanso y volvemos. En un momento regresamos. Thank you, Mr. The name's Bond. James Bond. Xenia. No matter how unusual it may seem, and please be warned, if you fidget, if you look away, if you forget any part of what I tell you, even for an instant. Mona! I bring terrible news! Did you know that the Empress is very ill? Not that it matters, but yes. Actually, we don't care. There are 2 dead people down here! There are gonna be 2 dead people in here! Hurry! I've almost had enough of you two. Why did you do that? Why? You jump high, jump right. Continuamos. Amigos y amigas del Hubiera Podcast, bienvenidos a este su tercer y último bloque de su programa de cine favorito, el Hubiera Podcast, donde destruimos sus películas sin ningún talento literario. Total y absoluta carencia de talento literario. Okay, hace rato mencionabas justamente antes de adentrarnos en este Hubiera, en donde teníamos a un detective que ya se fracturara porque no sabía si había resuelto el crimen, si había asesinado o no al asesino. Mencionabas justamente la parte en donde Jack Nicholson fuera el papá.
y que él en algunos momentos se desconectara. Ajá. Y que fuera la parte del mago, que yo hacía referencia que me acordaba de una película, es una cinta con Robert De Niro que se llama Una mente siniestra. Sí, cuando estabas buscando y vi la portada, sí, no me acuerdo para nada de esa película, ¿no? Pero sí la vimos. Sí. Rentamos el VHS y la vimos en casa. Que yo no sé si tengo un efecto Mandela o qué habrá pasado, pero yo recuerdo esa película con 2 finales. ¿Cómo? ¿Cuáles? Sí. Hay un final en donde al final rescatan a la niña matan al papá, que era el que tenía esta disociación, y la niña hace un dibujo en donde se dibuja a ella también con 2 personalidades al final. Oh. Ese es un final del que yo me acuerdo, y hay otro en donde la niña queda normal. Nada más sale que ya todo fluyó. Puede ocurrir que a lo mejor no fue en VHS la rentamos, sino en DVD, y a lo mejor ahí pudiste haber visto algún final alternativo. Puede ser. Pero bueno, entonces, para construir este escenario, y me agradó mucho al momento de que tú lo estabas platicando, sí se me haría muy interesante el hecho de tener, por ejemplo, a un detective que está tan afectado por tantos casos, imagínate, se me ocurre, al principio de su carrera tuvo este caso en donde muere una niña. Él se obsesiona tanto y está empecinado en buscar al asesino, que empieza a decir, lo voy a imitar. Ajá. Entonces, en esta búsqueda de imitarlo y demás para meterse en la mente del asesino y todo eso, empieza a tener problemas en su matrimonio. Al final de cuentas, él se divorcia y todo, se va a la mierda su carrera policíaca y demás. Y tenemos que dentro de su obsesión de repente se desconecta y ¡pum! Él empieza a ser también el asesino. Okay. Entonces, en esta última parte en donde la hija juega con el mago, ajá, que quiere ver al mago y que resulta que es su papá cuando se está desconectando, también se me plantea un escenario en donde tengamos al papá queriendo atrapar al asesino, diciendo, güey, ya estoy muy cerca, porque él mismo se está dejando pistas. O sea, que él mismo en su papel como el mago le esté dejando pistas a él como investigador, y entonces empieza esta parte en donde su hija dice, es que quiero ver al mago, por eso, espérate, aquí lo vas a ver. Y dice, ya lo vi, y se queda así como que... ¿Dónde está? Ajá. El planteamiento es desde... Es que cuando lo estuviste construyendo, yo imaginé algo como Dexter, que fuese como un justiciero matando a asesinos seriales. Pero no va para nada ahí el asunto. Va para la parte de él sea el asesino. Ahora, él deja pistas como él diciendo, yo solo puedo descubrirme a mí, o yo solo puedo engañarme a mí. Ajá. Me gustaría que fuese él diciéndose, soy tan inteligente en este personaje del asesino y soy tan bueno que aunque yo me deje pistas, no hay forma de que yo me pueda atrapar. Porque al final la idea es que él, siendo el asesino, él sea como... Pues sí, él sea otra personalidad y él se sienta como superior al haber vivido tantos casos, al haber estado con tantos casos. Me gustaría que incluso él, si bien no formase parte de esta investigación que realizó el FBI, que aparece en Mindhunter, en donde empiezan a definir los perfiles, que él haya hecho o él haya querido hacer algo similar, ¿no? De querer, como también el definir los perfiles, pero en este ejercicio el meterse tanto en la psique, o el querer meterse tanto en la psique de los asesinos, él se confunde y no sé, cosas que haya vivido, es que incluso puede ir por ahí, cosas que él haya vivido en la infancia, en algún momento le haya dicho, es que yo viví todas estas cosas que he visto retratado en todos estos asesinos y no me ha pasado nada, pero que sufra este golpe que lo hace que se desconecte y que haya momentos en los que él pues pierde como la cabeza y es este asesino serial. No sé si sea como tal asesino serial o que su primer asesinato
fuese a ser la niña. Imagínate, él hace sus investigaciones, sus escritos, y él empieza como a definir los perfiles de los asesinos solamente como un registro y para que le sirva a los siguientes investigadores, y la niña lo encuentra en su estudio, y entonces en el estudio él como que se permitía esta libertad de voy a dejarme en este momento que mi cabeza fluya y que mi ser fluya, y entra la niña y él no se da cuenta como tal de que es otra persona al estar escribiendo, que incluso de repente en la mañana siguiente diga ¿cómo escribí esto? ¿O qué pasó anoche? O que empieza a tener estas desconexiones, y una de esas desconexiones ocurra cuando la niña entra y entonces él le diga soy el mago, o a lo mejor no necesariamente o que sí, que a diferencia de aquí que no sabemos por qué le diga mago, él sepa algo de magia y entonces haga ciertos trucos con la niña, algo que solamente hace en esta faceta, y la niña le dice mago. Que por ejemplo, aquí ahorita, justamente cuando estaba viendo la cinta decía por qué la desconexión de la parte del mago. En la cinta original es el mago porque le da vida a 2 muñecos. Okay. Tiene 2 títeres. El clásico que aparece de esos primeros inicios del teatro de títeres de marionetas, en donde está un sujeto narizón con una porra. Ajá. Y golpea a otro. Ajá. Tienen un nombre, no me acuerdo. Tienen un nombre como tal esos personajes. Entonces, el mago o nuestro asesino principal en la cinta del 58 es la forma con la cual atrapa a los niños. Okay. Haciendo ese teatro con marionetas. Entonces, como les da vida a ellos, por eso es el mago. Okay. Y en el final de la cinta, en donde tenemos que nuestro detective mata al asesino, la niña o sea, como no quiere que la niña vea que mataron a una persona, él se pone los títeres y le muestra a la niña el de que él también puede ser un mago. Ok, entonces él, en uno de los casos que resolvió, que sea de los casos más impactantes para él, que haya sido un asesino de niños, él en cada uno de los asesinatos él dejaba las marionetas, y en uno de esos casos él se queda con la evidencia, o cuando ya la tiene la policía él roba la evidencia y la tiene en su casa, pues para hacer el registro. Y cuando está haciendo el registro de este asesino y todo lo que él logró investigar y todo lo que él logró sacar de la mente de ese asesino, es cuando incluso él empieza a jugar con las marionetas. Entra la niña, lo ve y empiezan a jugar. Y es cuando hay este vínculo de la niña con este personaje del papá. Se conectan ahí y realmente la niña disfruta. Es más, que no sea su hija, que sigamos en este escenario. No es su hija, es la hija de su pareja. Uh-huh. Y entonces por eso incluso hay momentos en donde él no pueda sentir como está. Digo, no significa que no haya pasado en la historia de la humanidad que matan a sus hijos, ¿no? Uh-huh. Pero pues no sé, quería defender esa parte de que fuese su hija natural. A ver, podemos establecer, a mí ahorita que estabas diciendo eso y poniéndole también un final dramático a esta cinta, o bueno, el de dejar desesperanzado a nuestro investigador, se me ocurre que, por ejemplo, no pueda él nunca atrapar al asesino, uh-huh, porque se da cuenta que no es solamente un asesino. Que puede ser una organización. Ajá. Entonces, esto va de la mano en donde, por ejemplo, al final, como en esta película se muere, hace la de referencia de que se muere, que nunca llega el asesino a la cita porque se murió. Por ejemplo, imagínate que él diga, bueno, ya lo maté al asesino, y que al final él recupere las marionetas y esté así como que jugando con ellas, así de que entonces lo hicimos bien, sí lo hicimos bien, y llegue la hija y diga, no sé, eso es lo que pasó en la mañana, o alguien, o sea, como que le haga la referencia que ella ya había visto esas marionetas y dice, pero ¿cómo si esto sucedió hace no sé tanto tiempo? Y dice, no, acaba de pasar la semana pasada. Entonces él se da cuenta así como que, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? O sea, no terminé con el mal sigue. Ok. Esto hace que sea más complicado. No me desagrada la idea. ¿Qué te parece?
A ver, él... es que esto que planteas acaba por completo la idea de que él es el asesino. El asesino. Sí. Entonces, él tiene las marionetas. Acaban con uno de los asesinos. Que sea como estas organizaciones ocultas que secuestran a niños y abusan de ellos, se hacen videos y no sé. Pues sí, los maltratan, los matan, los violan, hacen muchas cosas con ellos. Y lo matan en la mañana, o sea, capturan al asesino, dicen ya lo capturamos, está en la cárcel, a lo mejor no lo matan, está en la cárcel. Y la niña diga, ay, esas son como las manetas del papá de tal amiga. Ajá. Pero él no fue el que atrapamos. Y entonces él empieza a investigar, encuentra al papá de la niña, encuentra a las marionetas, pero no lo hace como en este ejercicio de pues vamos a atraparlo a él, vamos a ver qué más hay. Y entonces empieza a indagar y empieza a notar que hay desaparición de niños, no solo en donde está él, que podemos decir es un pueblo pequeño. Ajá. Empieza a ver que una red. Es toda una red que empiezan a ver como en estados más grandes, en otros lugares, con patrones no similares, como para no dejar pistas. El único que dejó los cabos sueltos fue al que atraparon, pero empiezan a ver que sí hay más personas y él intenta como... Ahí me gustaría que nuevamente tengamos un juramento, Ok. Él hace el juramento, atrapan al asesino, él siente que cumplió con su juramento y él dice, aquí está, ya lo atrapamos, cumplimos promesa, puedo descansar, puedo jubilarme. Y después encuentra esta red, se da cuenta que en realidad él no hizo absolutamente nada, porque ni siquiera sabe si sí fue... Le cortó una cabeza a la hidra. Ni siquiera sabe si es el asesino del caso que está resolviendo. A lo mejor pudo haber sido cualquier otra persona. Entonces él empieza a investigar, llega al lugar en donde puedan hacer alguna reunión o algo por el estilo y lo atrapan. En lugar de que él logre resolver como el caso, lo atrapan y termina, no sé, lo matan o hace algo y es, en lugar de que él termine pues totalmente deschavetado, puede ser empieza a volverse loco porque se da cuenta de este caso, dice tengo que resolverlo, voy a resolverlo, se da cuenta que es mucho más grande, que está más grande de lo que él cree, empieza a recibir notas de no te metas en algo que no puedes resolver y él dice no, tengo que seguirlo haciendo, pero no sé, que sean notas que como de Misión Imposible. Sería muy difícil hacerlo en esta historia, pero que sean como de Misión Imposible, ¿no? Este mensaje se autodestruirá. Llamadas en cabinas de teléfonos. Es que me hablaron. ¿Quién te habló? Estás loco, eso no está pasando. No, sí está pasando. Entonces le habla a sus amigos de la policía, no hay registro de nada de lo que él está recibiendo como amenazas, lo juzgan de loco, está investigando, él empieza a volverse loco porque dentro de la investigación a lo mejor lo único que encontró fue que el hijo, el papá de la amiga, tiene los muñecos, pero parece incluso que tampoco tiene conexión, que solamente se está investigando él algo. Incluso el papá de la niña le dice, no, esos los encontramos en cualquier lugar, mira, y ya lo lleva a donde se hace eso, y entonces él también empieza a dudar de su investigación, pero recibe las llamadas y se empieza a volver loco. Lo que intentaban hacer los de esta organización es volverlo loco como tal, cuando ya está casi volviéndose loco, pero él sigue investigando, encuentra otra pista, empieza a encontrar ya el hilo conductor, y cuando ya está encontrando el hilo conductor lo secuestran y lo meten en una jaula, y puede ser que lo maten o lo tengan para siempre refundido en una jaula, y ahí es donde él se vuelve loco. O por ejemplo, a mí se me ocurre también en este escenario, a lo mejor el de que ya logró casi, no sé, mató o logró atrapar a 2 miembros, pero eran 3. Entonces ya en donde él agarra 2, dice, no, ya nada más era un caso de no sé, del maestro y alumno. Ya logramos detener a estas 2 personas que eran los encargados de los asesinatos. Imagínate que ya después el jubilado, ya en su retiro, a lo mejor viendo a su nieta en este caso, y de repente vea que alguien a lo lejos tiene los muñecos. Y así como que se queda así como que... Entonces no acabé, nunca terminé con esto. ¿Qué te parece? No sea tan... La distancia
geográfica, el espacio entre dos personajes, también puede representar muchísimo dramatismo. ¿Ok? No es lo mismo que esté un personaje... Así de fácil y sencillo. Una relación de distancia es más complicada que una relación viviendo en la misma ciudad. Ajá. Eso lo tenemos muchas personas presentes, ¿no? Es como de las cosas que se dice más bien en la sociedad. Si un personaje... Yo he hablado acerca de la relación entre los personajes. Entre más cercana es, más tensión. Pero también si están más cerca, hay más tensión. No es lo mismo que un personaje cara a cara le diga te voy a matar, a que le llegue una carta y le diga te voy a matar. Para nada es lo mismo. Ok. Él descubre que son dos asesinos. Los atrapa a los dos. Lo logra resolver. Se jubila. Y así como en el caso de Enlace Mortal de la película de la semana pasada, que está el personaje en la ambulancia y llega e incluso le limpia el zapato y le dice, aquí estoy, soy yo, te salvaste. Que algo así llegue, ¿no? Él está en una silla de ruedas, no puede correr, no puede hacer nada, está viendo a su nieta y llega una persona al pórtico donde está él. Y empieza a sacarle plática, una persona que tiene una plática muy a gusto, muy amena. Pues me voy a trabajar. Y saca 2 marionetas y se las pone en las piernas. Y se lleva a la niña. Hay más tensión ahí. No, sí. Y se lleva a la niña. Y no puede hacer nada, ¿no? Es el único que está ahorita en la casa y quiere acercarse, quiere hacer algo, ya no puede hacer nada porque él ya no puede caminar. Imagínate un balazo o algo que lo deja incapacitado. A lo mejor en el desenlace justamente de atrapar a este segundo personaje que... Imagínate, quiere atrapar, en este caso, igual volvemos a la hija de la empleada. El cebo funciona, logran detenerlo, aunque ya la empleada pues ya lo va a odiar completamente porque utilizó a su hija como carnada, pero logra darle fin a esta promesa, logra darle fin a todo esto. Entonces él cree que ya le logró dar fin a todo esto y, por ejemplo, ya corte pasa el tiempo, él ya está feliz, ya está jubilado, ya está retirado, ya está pasando los últimos minutos de su vida, o sea, sus últimos momentos, como dices, en la silla de ruedas, y que justamente llegue este personaje y le diga, tu vida fue muy interesante, o sea, hiciste muy bien tu trabajo, pero déjame continuar con el mío. Y así como que él se queda así como que ya imposibilitado de que ya no puede hacer nada. Sería muy dramático que se lleve a la niña, pero porque incluso ahí no entenderías, sino me gustaría para que nuestro personaje termine nuevamente en la locura. Todo lo que vivió como detective obviamente lo puede encaminar, no lo va, sino lo puede encaminar a ello. Él creyó que había hecho todo bien en su vida. Él ve a su nieta, está jugando su nieta, llega esta persona, platica con él, se llevan bien. Incluso puede ser una persona que conocía de ese tiempo, una persona que le ayudó como en algunas cosas, un compañero o algo. Dice, pues hiciste muy bien tu trabajo, te admiro, te respeto, creo que eras el mejor detective en su momento, me hubiera gustado poder trabajar más contigo, haber aprendido más de ti, para saber mejor cómo escaparme. Le deja las marionetas y le dice, no te preocupes, por respeto no le voy a hacer nada a tu nieta, pero voy a seguir trabajando. Y se va, y entonces él pues se vuelve loco en ese momento, se da cuenta que es algo que no puede hacer, quiere hablar con alguien, a lo mejor no un compañero, porque pues es más fácil como delatar a un compañero, pero que diga, es que no... Sí, si es alguien conocido va a ser difícil como justificar esta parte, que si sea alguien desconocido que llega a platicar de una manera amena con él, no sabe quién es, pero le dice, voy a seguir con mi trabajo, le deja las marionetas y se va, y entonces no sabe quién es, no sabe cómo encontrarlo, no tiene ningún dato y entonces se vuelve loco. O imagínate que está en este punto una persona que nada más le da su admiración. Imagínate, dejamos descartado la parte de las marionetas, no se la deja, no le deja tan obvio, pero ya le dice, ¿sabes qué? Pues me voy a trabajar, adiós, se despiden. Pasa, corte a la niña, lo ve, se le queda viendo, hola, lo saluda y todo, dice adiós y se va. Y ya la niña le dice, es el mago, abuelito, es el mago. Así como que él se queda. Él creía que había atrapado al mago y no. Estaría bastante interesante. Desafortunadamente, llegamos al final.
Estos cortes curiosos de este tercer bloque, bueno, vienen a raíz de que nuestra cámara tal vez no graba. No sabemos. ¿Cuánto tiempo graba? No sé, porque oscila de repente, entre los 20 y 25 minutos. Sí, de repente deja de grabar cuando menos lo esperamos. Entonces, por eso hacemos estos cortes. Yo creo que si ni los mencionamos no se daban cuenta, pero bueno, ya estamos en el final del programa. Ya construimos algunos escenarios. Ya pareciese que el Hubiera Podcast, que estaba escuchando los primeros episodios y sí teníamos varios escenarios en cada programa, no eran 1 o 2, y ya se convirtieron en el 2 Hubieras Podcast de cada película. En este sí construimos un poquito más, en este tercer bloque sí le dimos un poquito más de posibilidades a esta historia. Pero pues es todo por el día de hoy. Yo de mi parte quiero agradecerles muchísimas gracias por habernos dado la oportunidad y la confianza de estar nuevamente con ustedes en estas transmisiones en YouTube o en Spotify, donde sea que nos estén escuchando. Recuerden, nos pueden escuchar en cualquiera de las plataformas de podcast. Pueden escucharnos en Google Podcast, en podcast de iTunes, de Apple Podcast, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Anchor, en Spotify. Y nos pueden escuchar pues en YouTube. Es la plataforma donde no solo nos pueden escuchar, sino además nos pueden ver. Hermano, ¿algo que quieras agregar antes de que nos vayamos? No, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber llegado hasta este punto de este episodio. Esperemos que lo hayan disfrutado como cada semana. Y como cada una de las semanas, recuerden coman frutas y verduras. Por mi parte, recuerden, el cine es la oportunidad que tiene la fantasía de ser realidad y la realidad de ser fantasía. Nos estamos viendo y nos estamos escuchando la próxima semana. Adiós. Hasta luego.